8:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Galo Cárdenas Rodas, abogado laboralista. Nos atiende para hablar desde su experiencia qué está pasando con el empleo en el Ecuador. Las cifras últimas, según el INEC, dan cuenta de que el empleo adecuado subió levemente y se ubicó en el 36,6% en enero del 2026, según estos datos. ¿Qué pasa especialmente con un sector que resulta casi olvidado, siendo el más importante, el informal, más del 50% que se encuentra en estas condiciones? Doctor Galo Cárdenas, buen día. Muy buenos días, Miguel, qué gusto saludarle y a través suyo a la gran audiencia de Radio Democracia. Efectivamente, como bien dice usted, Miguel, en la encuesta por el empleo realizada por el INEC en enero, es decir, el mes pasado del 2026, hay una leve mejoría justamente en el empleo adecuado. Recordando que el empleo adecuado es el empleo de una persona que está afiliada al Seguro Social, que trabaja por lo menos las 40 horas semanales y que recibe mínimo el salario mínimo vital. Es decir, es importante considerar al empleo pleno como el empleo totalmente formal. Este empleo sube, a diferencia de enero del 2025, 2.6 puntos, valga la redundancia, porcentuales. Estuvo en 34 cerrados en enero del 2025 y alcanza su tope máximo hasta el momento, que es de 36.6. Pero también vale indicar que el 100% de los ciudadanos ecuatorianos que están económicamente activos, que es considerado de las personas que tienen de 15 años para arriba, es de 9.413.000 personas, y que realmente en empleo adecuado están 5.400.000 personas. Es decir, personas que tienen empleo pleno con 40 horas semanales o empleo con menos de esas 40 horas, pero afiliados al Seguro Social. Porque empleo con más de 40 horas tenemos a 2.516.000 personas. Y aquí hay que hacer dos diferenciaciones importantes, Miguel. La primera, el empleo pleno en el sector urbano es de 44.7%, pero en el sector rural es del 20.3%, es decir, alrededor de 24 puntos más el empleo en la zona urbana que en la zona rural. Por lo tanto, es comprensible el por qué poco a poco las zonas rurales se van despoblando y la gente busca empleo en las ciudades, porque el doble de personas consiguen empleo en la ciudad y no en el campo. Y hay algo también que llama la atención. De este empleo pleno, el 40.8% es de hombres y el 30.4% de mujeres. Es decir, 10 puntos por debajo de los hombres, las mujeres consiguen empleo adecuado. Y eso, por supuesto, llama la atención porque existe una diferencia entre lo urbano y lo rural, una diferencia grande de casi el doble de puntos y una diferencia de 10 puntos entre hombres y mujeres, estimado Miguel. Ahora, en el tema del empleo pleno, si bien hay este repunte, ¿qué hacer con los informales para incorporarles? Porque esto tendrá un efecto multiplicador que incluso va a mejorar el acceso al Seguro Social y pudiera mejorar su crítica condición que necesita de afiliados. Totalmente de acuerdo, Miguel, y aquí las cifras nos dicen muchas cosas. Si tenemos un empleo adecuado de 5.400.000 personas en el Ecuador, ¿cómo así solamente tenemos 3.894.000 afiliados al Seguro Social? Es decir, hay 2 millones de personas, entre comillas, que están considerados como empleo pleno, es decir, como empleo adecuado, pero que no están afiliadas. Por lo tanto, eso quiere decir que tal vez esa estadística esté equivocada, porque empleo pleno quiere decir afiliación al Seguro Social. ¿Y cómo puede ser que el INEC saque una estadística de empleo en 5.400.000 personas, cuando en el Seguro Social están afiliados su máximo en muchísimos años 3.894.000? Y es justamente un problema enorme que está atravesando el Seguro Social, porque, como todos sabemos, funciona con la solidaridad. Es decir, los empleos nuevos son los que van pagando las pensiones jubilares y los temas de salud de los que ya han pasado 30, 40 años trabajando.
Pero si no tenemos un empleo pleno que vaya incrementándose mensualmente, anualmente, afiliaciones al Seguro Social, no vamos a poder seguir pagando jubilaciones y enfermedades, es decir, el derecho de la salud. Por lo tanto, tal vez personas que en 10 años estemos por jubilarnos, tal vez no veremos nuestra jubilación y el aporte que hemos venido realizando en los años anteriores va a ser infructuoso. Por lo tanto, es muy importante tener políticas de empleo que estimulen, por supuesto, la contratación, pero la contratación formal, es decir, la afiliación al Seguro Social, y castiguen a la informalidad, a las personas que no afilian a los trabajadores. Hay una malísima costumbre en el Ecuador, por ejemplo, que los 3 primeros meses no le afilian y según el empleador porque está de prueba. Y no es correcto. La ley dice claramente que desde el primer día de trabajo el trabajador debe estar afiliado. Por lo tanto, esos 3 meses de prueba, que efectivamente contempla la ley, pero son con afiliación y con derechos laborales. Es decir, en esos 90 días se puede terminar la relación laboral sin problemas, sin pagar una indemnización, pero el trabajador tiene derecho a la afiliación. Y la costumbre en el Ecuador es que esos 3 primeros meses no se le afilie. Y por eso se dan una serie de problemas y esta distorsión en los números que las encuestas nos entregan, Miguel. Claro, por eso hay negocios, a propósito de lo que usted señala, que contratan 90 días y luego cambian. Entonces van alternando con los trabajadores sin que tengan un empleo pleno y tampoco reciban la afiliación al Seguro Social. Exactamente, y ese primero es una ilegalidad, no está correcto. A veces la gente lo hace, y entiendo, por desconocimiento, pero sabemos que el desconocimiento de ley no excusa a persona alguna. Pero sí yo creo que ahí se debe poner mano dura y castigar a personas que no afilen al Seguro Social. Por ejemplo, ¿qué pasa si dentro de esos 90 días un trabajador de la construcción tiene un accidente y pierde la vida? ¿No es cierto? Ahí llegan multas enormes al empleador por no haberlo afiliado y están totalmente desprotegidos, no habría Montepío, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que la gente comience a tener el conocimiento de afiliarle al trabajador desde el primer día, para que así él comience a gozar de los beneficios y, por supuesto, de alguna forma también el empleador se proteja. Entonces yo creo que es muy importante, primero, poner incentivos para la contratación formal, es decir, con afiliación al Seguro Social desde el primer día, y por el otro lado, lamentablemente en el Ecuador estamos acostumbrados a multas y castigos a quien no afilie a la persona desde el primer día. Entiendo, mucha gente nos dirá, pero es que todavía no sé si el trabajador va a funcionar. Para eso tiene los 90 días de prueba. Y justamente una de las ideas es poner diferentes tipos de contratación. Esa era, por ejemplo, una de las ideas de la contratación por horas, para que la gente pueda quedarse con el buen trabajador y descartar al trabajador que no rinde en ese empleo. Doctor Galo Cárdenas, si se compara con el cierre del 2025, el empleo pleno en el Ecuador, hay un ligero repunte al 36,6, pero si se compara de mes a mes de año, entre enero 2025 y enero 2026, hay un incremento de más del 2%. Enero 2025, el empleo adecuado se ubicó en 34%. Es decir, este es un reflejo de que se camina en la línea correcta, pero demasiado lento. Sí, totalmente de acuerdo. Y como bien dice usted, si usted ve incluso los meses anteriores del año 2024, también hay un incremento actual. Es decir, hemos venido tal vez los 2 últimos años con un pequeño incremento mensual que ha llegado a ser un total de 2.6% a enero del 2026. Creo que una de las razones, por supuesto, es la elección del presidente Noboa, que generó confianza tanto en mercados internacionales como en la baja del riesgo país. Que al ser un presidente de derecha, representando tal vez al sector empresarial, las empresas se sintieron más seguras como para realizar más inversiones y contratar más. Pero, por supuesto, esto ha sido demasiado lento. ¿Por qué? Porque si consideramos en números fríos y en números totales, de cada 10 ecuatorianos, solamente 3 tienen empleo pleno, afiliación al Seguro Social, derechos laborales, y 7 de cada 10 no lo tienen. Por lo tanto, es una enorme mayoría. Y tal vez ahí también, cuando la estadística nos dice que solamente el 4% de los ecuatorianos están en desempleo, no se están dando cuenta que este porcentaje está sumando empleo pleno, desempleo,
la informalidad e incluso considera el empleo no remunerado de las madres que trabajan en su hogar sin remuneración. Ahí es cuando se saca que existe solamente un 4% de desempleo. Por lo tanto, ese dato, entre comillas, es mentiroso porque está sumando a personas que no están recibiendo, primero, seguridad social, que tienen un empleo informal, es decir, en la calle van a vender tal vez una camiseta de la selección, van a vender frutas, pero que no tienen afiliación al Seguro Social, que no tienen 13º, 14º, etcétera. Por lo tanto, esa persona, a mi criterio, también debe ser considerada desempleada, pese a que está realizando una actividad económica porque tiene que hacerlo para llevar el pan a su casa, pero no es una persona que tiene empleo pleno. Por lo tanto, seguimos teniendo una estadística en negativo. A mi criterio es la de que de cada 10 ecuatorianos solamente 3 tengan empleo pleno. Y también aquí es importante dar otro dato interesante. De cada 100 plazas de empleo pleno, es decir, empleo adecuado, 94 las da el sector privado y solo 6 el sector público. Por lo tanto, cuando se creía antes de que el motor de la economía era el sector público, está totalmente equivocado, porque en el Ecuador, de cada 100 empleos, 94 los da el sector privado, estimado Miguel. Doctor Galo Cárdenas, por ello la importancia de dar facilidades para la contratación. Y eso es lo que se viene reclamando. Con el actual esquema resulta muy difícil por la carga onerosa para un despido, sigue vigente la jubilación patronal. Es decir, mientras se mantengan estas distorsiones, va a ser muy difícil que se vaya mucho más rápido con el empleo pleno en el Ecuador. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las dificultades para la inversión extranjera y sobre todo para la inversión nacional y sobre todo, Miguel, y esto es muy importante, para que las personas mantengan un empleo por más de 18, de 19 años, es justamente el obstáculo de la jubilación patronal. Ya, y lo digo claramente, más del 80% de las empresas están despidiendo, pagándole todo, pues su derecho, a los trabajadores que están cumpliendo 18, 19 años para evitar el pago enorme de la jubilación patronal. Por lo tanto, ese derecho, entre comillas, laboral, lo que realmente está haciendo es causar inestabilidad laboral. Ya no es un beneficio. Y eso está obstaculizando justamente para que personas, sobre todo que tienen alrededor de 45, 50 años, se queden sin trabajo. Y una persona que tiene 50 años, es muy difícil que pueda volver a conseguir un empleo. Entonces es muy importante que ya las autoridades lo tomen el asunto de la jubilación patronal por los cuernos, así no sea popular tocarlo y hablarlo, pero que lo hagan. Ahora también es importante tocar, ya que usted nos tocó este tema, Miguel, el acuerdo ministerial del 18 de febrero, de hace poquitos días, el 046, justamente que habla de la distribución de la jornada laboral. Ya hay demandas de inconstitucionalidad sobre este acuerdo ministerial, pero a mí me parece bastante interesante porque lo que hacen no es, y esto es muy claro, y quiero ser muy claro en esto, Miguel, no es coactar ni quitar ningún derecho de horas extras o horas suplementarias a los trabajadores, porque claramente el acuerdo dice que si se trabaja más de las 40 horas se pagarán horas extras o horas suplementarias de acuerdo al día que corresponda. Pero sí lo que hace es que de acuerdo o a través de un acuerdo entre empleador y trabajador se pueda distribuir la semana laboral de las 40 horas en algunos días más o se pueda incluso canjearlas por más vacación. Y doy un ejemplo. Si yo trabajo 8 horas semanales de lunes a viernes, decido con mi empleador trabajar 10 horas diarias de lunes a jueves y tener vacación el viernes. Es decir, tener 3 días de vacación y trabajo 2 horas más al día. Que no me paguen ese valor de horas suplementarias porque estoy canjeando con un día más de vacaciones, pero me permite primero ser más eficiente porque ya no me movilizo todos los días, incluso ahorro transporte público y trabajo 4 días a la semana, 10 horas, ahí cumplo mis 40 horas y tengo 3 días de vacaciones, un día para mis gestiones personales, para estar más con la familia, etcétera, para realizar el trabajo en la casa. Entonces, yo creo que es muy interesante esta nueva modalidad y poderla apoyar. Yo creo que vale la pena que todos los sectores, yo creo que tal vez lo único que hizo
mal el gobierno con este acuerdo ministerial es no socializarlo de manera adecuada con las cámaras, con los sectores sindicales. Si me permite, doctor Cárdenas, el argumento del ministro fue que se filtró, según él, cuando era un borrador, un documento precisamente para compaginar en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, pero imagínense, todavía un documento en estas condiciones y ya se habla de demandas de inconstitucionalidad cuando lo que se quiere es aportar para dar facilidades, como usted ha dicho. ¿Quién no va a querer trabajar los 4 días, 10 horas y tener 3 días? O sea, es la modalidad que se pacta entre empleador y trabajador, pero ni siquiera eso se puede avanzar. Exactamente, yo creo que es muy importante que todos los sectores podamos abrir la cabeza y pensar en ese 70% de personas que no tienen empleo pleno, pensar en que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, si no tiene más afiliados, va a quebrar. Por lo tanto, es importante esa flexibilización, aunque a mucha gente no le gusta esta palabra, pero sí ayudarle a que trabajos, modalidades como el turismo, como el de restaurantes, discotecas, bares, tengan esta modalidad, ¿no es cierto? El de trabajar más horas al día y descontarlo o canjearlo con un día de descanso adicional, o que se puedan distribuir las 40 horas laborales en 6 días de la semana, trabajando 1 hora menos, etcétera, de acuerdo a lo que realmente se está dando. Ahora, recordemos que incluso mucha gente dice, pero si me hacen trabajar sábado y domingo, no voy a cobrar 1 hora extraordinaria. Recordemos que incluso la ley actual permitía que si se aprobaban los turnos rotativos para diferentes tipos de actividades empresariales, no se pagaba la hora extra porque era considerado dentro del turno rotativo. Se canjeaba, ejemplo, personas que trabajaban en un turno de lunes a viernes y otro turno de miércoles a domingo. El turno de miércoles a domingo daba vacación el lunes y martes, pero no pagaba 1 hora extraordinaria, así se trabaje el sábado o el domingo, porque estaba dentro de un turno legalmente aprobado. Entonces es muy importante este tipo de manifestaciones, porque el mensaje que está dando el gobierno es que efectivamente se quiere ayudar a la creación de nuevos empleos, pero sí creo que también es muy importante una correcta socialización, una correcta información para que la gente no piense que se le va a quitar 1 hora extraordinaria o 1 hora suplementaria, sino que va a canjearla con un día más de vacaciones, etcétera, que me parece importante. Yo creo que, por ejemplo, un joven sí puede trabajar 10 horas diarias sin ningún problema, gasta menos en movilización y el día viernes tener vacación, o el mismo día lunes, y así los días de descanso podrán ser 3 consecutivos. Entonces, hay modalidades muy interesantes que se aplican en diferentes lugares, se aplican en Chile, se aplican en Estados Unidos y funcionan de manera correcta. Claro, una modalidad flexible, aunque esa es mala palabra para dirigentes sindicales, sociales, el flexible, no, hay que oponerse a lo que sea. Exactamente, y aquí siempre digo yo, se debe pensar en ese 70% que no tiene empleo pleno. Claro, de ellos no hablan nada ni defienden eso. Exactamente, están defendiendo sus beneficios y no hay peor precarización que la de no tener empleo. Entonces no creo que deben hablar de una precarización cuando lo que se quiere simplemente es flexibilizar una jornada que va a ayudar a contratar más, a que existan más plazas de trabajo y que los trabajadores también podamos tener más tiempo con la familia o más tiempo para uno, porque muchas veces yo he notado en empresas en las cuales asesoro que el trabajador pide un día de descanso a la semana, incluso canjeando con vacaciones para poder hacer gestiones normales, visitar o estar en la escuela de su hijo o hacer gestiones en el municipio, etcétera, porque de lunes a viernes es el tiempo para hacerlo, el sábado y domingo está cerrada la institución pública, pero si tuviera en cambio un día, el viernes, el lunes, etcétera, de libre porque trabajó 10 horas diarias, podría hacer esas gestiones y podría estar más con su familia. Entonces yo creo que hay que verlo desde el punto de vista positivo y no ser Contreras en todo, ¿no? ¿Qué debiera pasar con este acuerdo del Ministerio del Trabajo que se filtró y se generó oposición? ¿Debiera aprobarse, ponerse en vigencia luego de conversar con los diferentes sectores?
Sí, totalmente de acuerdo. Debería ya comenzarse a trabajar. El ministerio debería comenzar ya a dar estos permisos de horarios especiales, de turnos rotativos y, por supuesto, llamarle al diálogo a las personas que en algún momento piensen que hay algún tema que se está irrespetando algún derecho laboral, que a mi criterio no se lo está haciendo. Más aún cuando se llega a un acuerdo con el trabajador. Aquí lo que se dice es que, claro, que como el empleador tiene el poder económico, va a imponerle a la fuerza esta disposición al trabajador y no va a haber realmente un acuerdo entre las partes. Yo creo que eso ya no es así. Recordemos que ningún empleador se levanta todos los días a despedir a alguien porque eso le cuesta la capacitación, le cuesta la indemnización, el problema laboral. Un empleador eficiente lo que hace es tratar de quedarse con la gente eficiente. Entonces, yo creo que la estabilidad se tiene que dar uno mismo con su trabajo. Pero igual, existen leyes que promueven la estabilidad y creo que es muy importante este diálogo social, pero que se hable con la verdad a la gente. Es muy importante que en las cadenas que hace el Ejecutivo para informar acerca de la seguridad, etcétera, también lo haga acerca del derecho al trabajo, de esta nueva flexibilización que es importante y dando ejemplos claros para que la gente diga, no me conviene, voy a pedirle a mi empleador más bien trabajar 4 días, 10 horas y tener 3 días libres a la semana, que me parece muy interesante, sobre todo para ciertos tipos de negocios. Bien, muchas gracias, como siempre, al doctor Galo Cárdenas Roda, abogado laboralista, para hablar sobre este tema de interés, el empleo pleno en el Ecuador. Muy amable, doctor Galo Cárdenas. A usted, Miguelito, muy amable, muchas gracias, el saludo cordial desde Cuenca. Muchas gracias, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. De mi parte les deseo a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Amanda Villavicencio, hija